Estamos de regreso y compartíamos ahorita al cierre de que nosotros estamos en una posición celestial, pero que el enemigo va a tratar de hacernos caer, de quitarnos ese lugar y que regresemos a aquella condición que nos encontrábamos antes de recibir a Cristo, una condición de pecado. Y entonces para hacer eso, Él va a empezar a lanzar dardos que pueden ser tentaciones, ira, deseos, carnales, venganza, desesperación, tentaciones que quieren provocar rebeldía, pecados sexuales en nosotros, avaricia, crítica, enojo. Pero también van a haber otro tipo de dardos como el desánimo, la depresión, la duda, la amargura. Y todas estas cosas lo que van a tener como objetivo va a ser desenfocarnos, pero también querer traer miedo a nosotros. Y recordemos que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y hoy nosotros en Cristo estamos en el perfecto amor. Entonces, cuando estamos hablando de la batalla, en el contexto que el apóstol Pablo lo presenta, el soldado va a recibir un ataque a distancia que va a ser con un dardo. Pero también puede recibir un ataque ya cuerpo a cuerpo, donde va a haber una espada. Entonces nosotros no podemos pasar desapercibido que el ataque del enemigo va a ser un ataque frontal. O sea, nosotros, o más bien, muchas veces creemos que el ataque del enemigo va a ser algo frontal. Y no es siempre así. En la mayoría de los casos es un ataque a larga distancia. Es un dardo, es una flecha que ahí viene. Y como usted decía, pastor, es un pensamiento. Y si lo logró, viene de nuevo. Y hay un dicho que dice, nosotros no podemos evitar que los pensamientos vuelen en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido. Y una de las formas de poderlo evitar es tomando el escudo de la fe. La fe es extraordinaria porque cuando yo pienso en estos dardos, en estos ataques, creo que el objetivo principal es hacer perder la posición. O sea, ¿qué hacen las circunstancias difíciles? ¿Qué hacen los ataques? ¿Qué hace cuando una persona de repente pierde su trabajo y pierde la capacidad de sustentar su familia o hay una condición de enfermedad? Naturalmente uno trata de responder a esa circunstancia, pero cuando uno no tiene el escudo de la fe, lo que pasa es que muchas personas se terminan alejando, pierden su posición, pierden lo que ya habían conquistado en el Señor. Pero algo que es muy importante entender de la fe es que muchas veces nosotros miramos la fe para conseguir cosas. Entonces alguien dice, yo quiero casarme, necesito fe para encontrar ese príncipe azul. Yo quiero un hogar para mi familia, quisiera tener una casa, estoy aburrido de andar rentando casa, necesito fe para encontrar esa casa, necesito fe para encontrar un trabajo. Muchas veces nosotros asociamos la fe para obtener cosas y funciona. La fe nos puede permitir, la fe es como una llave que abre puertas y que nos permite recibir cosas. Sin embargo, creo que hemos olvidado un beneficio extraordinario de la fe y es que la fe nos sostiene en la prueba. La fe puede sacarnos de la tormenta, pero también puede ayudarnos a que en medio de la tormenta no decaigamos, o sea, nos sostiene. Y un ejemplo extraordinario es el de Pedro, o sea, Pedro está en una conversación con Jesús, Jesús ya está anunciando la etapa final de su ministerio, Jesús les comienza a decir a los discípulos, bueno, ha llegado la hora, voy a partir, voy a ser entregado, crucificado. Pedro hace una declaración de fe y dice, yo no te voy a dejar, Señor, aunque todos te dejen, yo voy a estar contigo. Y Jesús le dice algo que sinceramente si fuera yo no hubiera querido escucharlo. Jesús le dice, Satanás me ha pedido para zarandearte. Es como que Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, quiero que sepas que viene un tiempo de prueba, de circunstancias difíciles. El zarandeo es ese proceso donde el trigo es separado de la cizaña. O sea, es un proceso de prueba, es un proceso donde, pudiéramos decir, espiritualmente nuestra vida es formado el carácter. Pero Jesús le dice, Pedro, yo no le dije a Satanás que te evitara, que no lo hiciera. Yo declaré que la fe no te falte.
Entonces, algo extraordinario de la fe, tal vez usted ahí donde está, usted diría, pastor, me siento agobiado, no tengo un mes con esta situación, tengo años con esta situación. Hemos estado en esta semana predicando el paralítico, 38 años de estar enfermo. ¿Cómo hace alguien para sostenerse en tanto tiempo en una condición de dolor, de enfermedad o en el hogar? La fe funciona. O sea, la fe nos permite alcanzar cosas, la fe nos permite salir de las tormentas, pero también la fe, por eso Pablo habla de la buena batalla. ¿Quién quiere una batalla? Nadie quiere una batalla. Pero lo extraordinario de la buena batalla de la fe es que la buena batalla de la fe te forma. Y quisiera leer un versículo en Primera de Juan, lo declara el apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice el apóstol Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, vence un sistema. El sistema del mundo es un sistema contrario al de Dios. Es un sistema basado en los deseos, es un sistema basado en esa recompensa instantánea, es un sistema que se opone en muchos sentidos al sistema de Dios. Entonces dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo nosotros vencemos un sistema que nos aleja de Dios? ¿Cómo nosotros vencemos un sistema que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno? Solo por medio de la fe. Entonces la fe tiene la capacidad de sostenernos en las tormentas. Entonces cuando uno vive por fe, uno puede enfrentar las situaciones aún en medio de su debilidad. Un dardo que es de los más letales que el enemigo puede usar contra nosotros es el orgullo. Porque el orgullo nos va a poner en una posición donde perdemos la dependencia en Dios. El orgullo me lleva a decir, no necesito de Dios, yo lo puedo hacer por mi cuenta. O el orgullo me va a llevar a una condición donde digo, yo no lo voy a estar esperando, yo voy a accionar. O el orgullo me puede llevar a una condición donde yo digo, es que Él no tiene lo que se requiere, yo sí lo tengo. Y realmente el orgullo lo que hace es que nos empieza a sacar de la voluntad de Dios, nos empieza a sacar de la dependencia que nosotros debemos de tener en Él, pero de forma práctica nos lleva a una condición de desobediencia. Porque algo maravilloso que nosotros tenemos en el Señor es que Él habla, y no le habla a unos cuantos, Él nos habla a todos, porque Él quiere tener una relación personal con cada uno. Entonces, cuando el dardo del orgullo comienza a tocarnos, lo que empezamos a hacer es, de forma práctica, empezamos a ser desobedientes en todo lo que Dios ha dicho para nuestra vida. Y para poder frenar esas cosas, necesitamos el escudo de la fe. Y esta palabra fe, usted introducía un poco de esto. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la palabra certeza es confianza, una confianza firme, una seguridad, pero también una de las definiciones en el original es una sustancia, es decir, algo que es real. Cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de la convicción, la certeza de lo que se espera, o sea, algo que no tengo, pero yo sé que va a acontecer. Entonces, la definición es una sustancia y es algo real. Eso lo que le está dando es una afirmación de que aunque no lo vea o no lo tengo hoy de forma material, eso está para mí. Y en Hebreos 11:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está haciendo una referencia a Cristo. O sea, la imagen misma. O sea, cuando nosotros tenemos a Cristo, es la sustancia. Básicamente, esa es la garantía de que todo lo que Dios ha dicho para nuestra vida va a acontecer. Entonces, esa es la fe. Tener una fe de que todo lo que Dios ha dicho para mí, Él lo va a hacer independientemente de la circunstancia. Y lo que me gusta de la definición en Hebreos 11 es que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, que no es en mi circunstancia hoy, no, es lo que se espera, es hacia adelante.
No importa lo que estés viviendo, hacia adelante está la victoria, está la gloria, está la manifestación del Padre sobre tu vida. Que ahí es donde la fe no se razona. O sea, en una ocasión Jesús está con una multitud, los discípulos le dicen, despídelos, que vayan a sus casas a comer, y Jesús dice, denles ustedes comer. Y cuando los discípulos escuchan esto, dicen, ¿pero de dónde? O sea, no tenemos los recursos, todos lo tenían 200 denarios, digamos 200 córdobas, ¿y cómo pueden dar de comer con 200 córdobas a 5,000 mujeres sin incluir varones e hijos? Era algo impresionante. Entonces, porque la fe no se razona. Por eso Hebreos dice, por fe entendemos. Hay cosas que no las vamos a entender, hay circunstancias que no vamos a tener una lectura correcta, solo cuando nosotros le introducimos bajo el diseño de fe. ¿Y qué pasa cuando alguien no tiene fe? Se llena de orgullo, se llena de amargura, se llena de temores. Alguien que perdió la fe es alguien que vive atemorizado, y el temor es complicado porque el temor paraliza. El temor frena lo que uno puede hacer para salir adelante. Y solo quisiera añadir una cosa más. ¿Dónde se construye la fe? Porque la fe, la Biblia dice, Pablo dice en Romanos 12, que todos hemos recibido una medida de fe. Hay un depósito de fe. Sin embargo, la fe yo la veo como un músculo. No es la misma fe que tengo yo hoy, 20 años después de haber conocido a Cristo. Esa fe se ha ido desarrollando e incrementando en base a la experiencia que he enfrentado. Pero ¿cómo construimos la fe? Y Pablo dice, bueno, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tiene que haber una exposición con la palabra, tenemos que tener una acción consciente en buscar lo que Dios está diciendo. Ahora, recordemos que cuando Pablo dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, ellos no tenían Biblia. Porque nosotros asociamos que es que me voy a ir a leer 30 capítulos de la Biblia y ahí saco la fe. Y es parte, pero la fe es una intención consciente de estar escuchando a Dios. Pero también quisiera aportar esto porque esto puede bendecir mucho tu casa y tu familia. Y es lo que pasó con Timoteo. La fe de Timoteo se convirtió en uno de los hombres más extraordinarios del Nuevo Testamento. Pastoreó una de las iglesias más importantes. Pero dice, según de Tito 1.5, de Timoteo 1.5, traigo memoria tu fe sincera, la cual animo primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te animo a ti. Timoteo, una de las cosas extraordinarias de Timoteo es que Timoteo fue un hombre de una fe sincera, madura, que se desarrolló en el tiempo, pero que se formó en casa. La fe, amados hermanos, no se construye solamente en la iglesia. A veces pensamos que todo el entrenamiento de Dios se da en la iglesia, pero la iglesia realmente más efectiva es la que se da en las casas, que viene a través de una transferencia generacional de los padres, de los abuelos. Timoteo formó su fe de la acción de fe de su abuela Loida y de su mamá Eunice, y él se convirtió en un hombre de fe. Entonces hoy nosotros amamos las generaciones, usted ama a sus hijos, usted ama a su familia. Su casa es un lugar de entrenamiento de fe, a través del testimonio, a través de las pruebas. Puede ser que hoy en tu casa estés viviendo una prueba muy difícil. Desarrolla esa fe para que cuando tus hijos la vean, ellos sean también entrenados en la fe. Hay una frase que quiero compartirles que dice, el hombre de fe trata las promesas de Dios como realidades objetivas y por tanto vive con seguridad y confianza. Y tomando lo último que compartía el pastor Rubén, cuando hoy estamos hablando de fe, ya no se trata solamente de nosotros, sino que nos trasciende. Hay algo que nosotros vamos a compartir con nuestras generaciones. Hay algo que vamos a generar en nuestra casa. Así que le damos gracias a Dios por la oportunidad de haber compartido con ustedes. Les agradecemos a cada uno de ustedes por siempre seguirnos y estar con cada uno de los programas. Y queremos invitarlos para que siempre estén con nosotros. Y en el próximo programa vamos a continuar compartiendo sobre lo que tiene que ver con el vestir la armadura de Dios. Que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, uno.